Buenas noches a todos, soy Carolina Loch, profesional de recursos humanos, y hoy les vengo a contar estrategias para armar su currículum, dónde buscar empleo y cómo obtener su primer entrevista laboral de manera exitosa. Así como les contaba, estos van a ser los temas eje que vamos a ver hoy. Por un lado, tenemos algunos tips para contarles acerca del armado de su currículum. Y es importante tener en cuenta que el currículum siempre lleva un orden cronológico invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más actual siempre va arriba y de ahí hacia abajo. ¿Por qué? Porque todos leemos de arriba hacia abajo. Y recuerden que al armar el currículum, la idea es captar la atención del reclutador, que del otro lado está leyendo un montón de perfiles que ingresan a su base. Los datos de contacto siempre tienen que estar actualizados. Es importante que chequeen esto a la hora de enviar y crear su currículum, porque muchas veces sucede que cuando uno contacta del otro lado, la casilla del correo no está vigente, nadie la revisa, o de repente el número de celular no coincide la característica, o es un número de otra persona. Objetivos y propósitos. Es importante que coloquen siempre un objetivo profesional que ustedes persiguen a partir de su currículum para hacerlo más estratégico y alinearlo al tipo de puesto que ustedes están buscando. Cursos y capacitaciones, aclaren todo lo que puedan de cualquier curso, así sea formal o informal. Muchas veces preguntan si incluir algún curso porque no le dieron un certificado oficial o porque no era una academia oficial. Y la verdad que lo que el currículum intenta demostrar es la habilidad que han adquirido a través de algún curso, así sea de manera gratuita o en alguna institución virtual sin la formalidad de un certificado. Sí es importante que puedan remarcar las fechas, el tiempo de duración de ese curso, esa capacitación y obviamente el tema o la nueva habilidad que han adquirido a partir de ese curso. Poner siempre las fechas de todo lo que son formaciones, ¿sí? Incluso poner el estado, es decir, culminada y en qué periodo, o caso contrario, en proceso o cursando, como para entender si tienen cierta disponibilidad, si es una carrera que ya tienen el título o está en trámite. Experiencias laborales informales. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces surge la duda si coloco una experiencia laboral cuando mi trabajo no fue en blanco, como acá decimos, un trabajo en negro. Y la verdad que el reclutador lo que quiere es identificar cuáles habilidades o nuevos conocimientos adquirieron a través de una experiencia. Entonces, experiencias informales también se pueden colocar en el currículum siempre y cuando ustedes puedan acreditar que han hecho la actividad, ¿no? Poner siempre el plazo y el tipo de tareas que realizaron. Ahora bien, ¿qué no poner en un currículum? Los datos personales confidenciales. Es un tema del que se habla mucho en estos tiempos y hay que tener precaución, ¿sí? Porque no todas las personas, las redes y las plataformas están bien direccionadas en cuanto a la toma de datos. Entonces tenemos que ser cautelosos por sobre todo y no poner un dato confidencial que pueda usarse para otro tipo de objetivo. Sí poner, obviamente, la edad o si quieren la fecha de nacimiento como para calcular la edad y que ésta siempre se mantenga actualizada, pero no hace falta poner el número de quit, no hace falta poner el DNI ni el domicilio específico, ¿sí? De repente yo puedo poner la localidad en donde estoy radicada como para entender, obviamente, si puedo acceder a ese empleo dependiendo de la zona en donde estoy. Pero no hace falta que ponga casa, número 3, puerta, departamento 5, como para dar información para por ahí otro fin, ¿no? Estudios mínimos obligatorios. No es aconsejable colocarlos si tenemos un estudio técnico superior, ¿sí? Porque se sobreentiende que hoy en día para poder cursar una tecnicatura, una universidad o alguna especialización, tenemos que tener el estudio de base. Muchas veces ocupamos un montón de lugar en el currículum colocando información que no es relevante para el puesto. De repente ya tenemos un estudio universitario y comenzamos poniendo jardín de infantes, primaria, secundaria. Es un dato que no aporta valor, entonces
es preferible no colocar solamente por rellenar, por querer ocupar espacio en el currículum. Menos es más. Datos falsos, obviamente esto no está aprobado, no está bien visto y es muy fácil identificar cuando mentimos o transgiversamos cierta información en el currículum. Entonces siempre chequeo que lo que pongo tengo manera de validar, tengo forma de comprobar y que es un dato certero. Información que no esté relacionada con la vacante. Esto sugiero no colocar porque lo que estamos buscando crear justamente es un currículum estratégico. Si queremos ser vistos por los reclutadores del otro lado a partir de una cierta vacante o un cierto puesto que nos interesa, tenemos que poner datos que estén directamente relacionados con ese perfil. Si de repente yo tengo muy buenas habilidades culinarias, pero estoy postulando para un puesto comercial, de nada me sirve a mí enfocar en mi currículum un montón de información relacionada con mi experiencia como chef, en la cocina, en un restaurante, si yo quiero postular a un puesto comercial en el cual también me siento preparada, ¿sí? Entonces, siempre ser estratégicos con la información que vamos a colocar en el currículum. Bueno, acá la gran polémica de la foto en el currículum. ¿Pongo foto, no pongo foto? Y la verdad es que los profesionales recomendamos colocar una foto en el currículum. ¿Por qué? Porque del otro lado, la persona que está reclutando lo que quiere es poder conectar con otra persona, conocerte a través de tu presentación, que es el currículum. Entonces, es importante poder transmitir cercanía, transmitir que hay una figura humana del otro lado. Entonces, una foto que comunique lo que realmente somos y cómo somos. ¿A qué me refiero con esto? No hace falta poner una foto seria como de documento o de carnet en donde no puedo sonreír. Tampoco es aconsejable que se esmeren un montón haciendo una foto formal, con corbata, con un traje, porque no es lo que se busca, sino es poder conectar con una persona del otro lado de esa hoja o de ese currículum que uno recibe. ¿Qué no se aconseja a la hora de poner una foto? No poner fotos en grupos, ¿sí? Que a veces sucede que ponen fotos con familiares, con el perro, con el sobrino, porque salí bien o porque es una linda foto, entonces en el currículum hay un montón de personas. Tampoco se recomienda una fotografía en donde tengo un montón de accesorios, por ejemplo, como se muestra en la imagen, que tengo gafas o tengo collares y demás solamente porque tenía camisa, pero de repente estaba en la fiesta de 15 de mi prima, ¿sí? Eso no estaría bien visto. Lo mismo que tratemos de evitar la foto en el azulejo del baño, una selfie en el espejo, porque recuerden que esta es nuestra portada hacia un primer empleo. Es lo que nosotros queremos transmitir. Y hoy en día todo comunica. Así que la imagen es fundamental. Acá les traigo una radiografía de un currículum estratégico. Un poquito de lo que ya habíamos conversado, qué tiene que tener un currículum, cómo ubicarlo y qué datos no deben faltar. Por un lado, tenemos obviamente el nombre de la persona y acá también hago una aclaración. No hace falta que el título principal gigante diga currículum vitae. Se sobreentiende que es su carta de presentación. ¿Sí? Muchas veces ocupan un montón de lugar todavía colocando el título currículum vitae. Y va el apellido y el nombre para identificar más rápido al candidato. Créanme que muchas veces recibo currículums y tardo un tiempo considerable en encontrar el nombre de la persona porque está en el margen izquierdo, está por debajo, en letra más chica. Y eso es probable que los pase a un segundo filtro, ¿sí? O que directamente no pase en el primer filtro del reclutador cuando tiene 50 o 100 currículum que revisar. Por otro lado, tenemos que poner también la profesión o el puesto al cual le estamos apuntando, ¿sí? Si ya tenemos un título, por ejemplo, ingeniero industrial, y estoy apuntando a eso, está bueno poder remarcarlo debajo del nombre, lo cual va a hacer que el reclutador del otro lado capte mucho más rápido el perfil y ya lo pueda seleccionar o filtrar de acuerdo a las distintas vacantes que tenga. Como les había comentado anteriormente, también está el tema de la experiencia, de orden cronológico invertido, la educación culminada o en curso
Las habilidades son recomendables colocar siempre y cuando sean reales y comprobables. No les recomiendo copiar y pegar lo que encontramos en Google porque suena lindo y son un montón de frases que se usan ahora si no las podemos comprobar. Y ahora cuando pasemos al apartado de entrevistas, les voy a comentar un poquito cómo darse cuenta si estas habilidades son reales o no. Así que créanme que esto es muy importante poner un dato real, porque si no es real, no suma. Es más, puede restar en una entrevista. Por otro lado, en la parte del perfil puedo hablar o hacer un pequeño resumen de mi persona, de mi objetivo, de lo que busco, de qué hago actualmente y brindar un poquito más de información sobre mi perfil. Bien, y obviamente los datos de contacto siempre a la vista, siempre chequeados, de que no tenga algún error, que no falte algún dato, que no haya algún punto de más. Como les dije, en cuanto a la característica del celular, en cuanto al correo, fíjense que esté bien escrito, porque después uno no logra contactarlos. Por otro lado, una vez que confeccionamos el currículum, revisar siempre la ortografía, fundamental. No podemos enviar nuestro currículum con errores ortográficos. Por otro lado, es aconsejable siempre elegir un color neutro, suave, sobre todo dependiendo en qué formato nosotros lo vamos a enviar, ¿sí? Porque no siempre el currículum lo mandamos de manera digital, a veces lo mandamos de manera impresa y eso puede hacer que de repente, si elijo muchos colores porque son lindos y están llamativos, puede ser que a la hora de imprimir o de bajarlo en otro formato se quede borroso o no sea útil a la hora de leerlo. ¿Bien? Tampoco usar un montón de letras y títulos con muchos colores. Mejor algo sobrio, discreto y bien remarcado como este que les muestro, que es un ejemplo bastante prolijo. Bueno, pasamos al apartado 2. Ahora tenemos que ver dónde vamos a salir a buscar empleo con ese currículum en mano. Ya tenemos la carta de presentación estratégica y bien pensada. Ahora tenemos que salir a buscar empleo. Y antes de esto, yo les pregunto, ¿todos enviamos o tenemos un solo currículum para buscar empleo? ¿Consideran que es justo un solo currículum? No, porque la verdad es que tenemos que tener un currículum para cada vacante o cada puesto al que vamos a postular para armarlo de manera estratégica. Y acá les voy a contar cómo saber armarlo de manera estratégica y pasar los filtros. Bien, ¿dónde vamos a comenzar a buscar trabajo? En las distintas plataformas, ¿sí? O portales de empleo que hoy en día se utilizan. En el centro obviamente está LinkedIn, que es una red de trabajo profesional y es una de las más grandes del mundo, pero también tenemos un montón de portales de empleo que van a diferir por ahí dependiendo de la zona, pero estos son los más conocidos y los que más empleos publican. Estos portales tienen publicaciones de distintas vacantes que se pueden filtrar obviamente por zona, por tipo de profesión y lo publican las empresas directamente. Bueno, todos estos portales de empleo trabajan con la inteligencia artificial también, ¿sí? Y con los famosos ATS, que son los robots que hacen su primer filtro a los currículum. Y acá es donde vamos a entender la importancia de nuestro currículum estratégico. Cuando nosotros vemos publicado una vacante, ¿sí? Con un perfil y describe ciertas habilidades, conocimientos que debemos tener para postular, nosotros tenemos que leerlo atentamente, si coincide con nuestro perfil, adaptar o colocar ciertas palabras claves en nuestro currículum para que a la hora de subirlo a esa plataforma puedan quedar en el primer filtro que hacen los ATS, donde van a identificar palabras claves. Esas palabras claves tienen que estar en mi currículum. ¿Sí? Esa es una forma de pasar los filtros. Obviamente, como siempre les digo, poniendo datos reales y verdaderos porque todo es comprobable y no va a servir de nada pasar el filtro
a través de los portales de empleo, pero después no poder pasar la entrevista porque realmente no tengo el conocimiento, ¿sí? Entonces también es importante postular a los puestos a los cuales realmente tengo las habilidades y la preparación suficiente. Cuando estoy en búsqueda activa de empleo, no postulo a todos los empleos que veo simplemente porque estoy buscando y tengo ganas de trabajar, ¿sí? Trato de postularme a las vacantes que están alineadas a mi perfil, a mi experiencia, a mis conocimientos y habilidades. Bueno, vamos a hablar un poco de LinkedIn como una de las redes sociales de trabajo más importantes, como le contaba recién, y les quiero contar un poquito cómo funciona. Básicamente, LinkedIn es tu currículum digital, ¿sí? Estratégico, que permite posicionarte en el mercado laboral como profesional. Y acá es importante que a partir de LinkedIn también podamos desarrollar nuestra marca profesional, ¿sí? Donde podemos compartir conocimientos, habilidades, experiencias como profesionales para que los demás también nos conozcan, nos vean, que las empresas nos empiecen a ver y que incluso nosotros podamos enriquecernos de experiencias o conocimientos de otros colegas de la profesión que también están en esta red. Empecemos a contactar, hagamos networking y demás como para ir posicionándonos en el mercado laboral. Elementos claves que tienen que tener en su perfil de LinkedIn, que ahora lo vamos a ver con un ejemplo más concreto, pero básicamente tiene los mismos datos que su currículum en PDF o su currículum que generamos anteriormente, pero en una plataforma, en una red social, que les permite cargar una foto de perfil profesional, un banner de fondo, en donde el banner lo pueden personalizar en función de la profesión o alguna imagen relacionada a lo que hacen, ¿sí? Y un título o un titular, como se dice, no el título puntualmente de la profesión, sino un titular que obviamente nos haga de filtro y de estrategia para poder diferenciarnos, ¿no es cierto?, en el mercado en cuanto a lo que nosotros hacemos o a nuestra profesión. Elementos claves también son el apartado de acerca de, que yo siempre digo que es el pequeño espacio que tenemos para vendernos. Es nuestro pequeño speech en nuestro perfil, que quien no nos conoce ingresa a nuestro perfil y va a mirar a ver qué hace, qué hizo, en qué se destaca, a dónde apunta, hacia dónde quiere ir, ¿sí? Y qué está buscando. Entonces, todo eso podemos contar en una breve introducción en el apartado acerca de. Le cuento algo de mí a la sociedad o al mundo laboral que yo quiero que sepan, ¿sí? Ese es mi pequeño speech para venderme. Experiencia de educación y habilidades, como ya veníamos hablando en el currículum. Acá les traigo un ejemplo, un modelito de una radiografía de cómo se ve un perfil de LinkedIn bien desarrollado y pueden detectar que tiene una foto de perfil bastante profesional, tiene un banner donde obviamente lo personalizó y puso información acerca de su profesión y a qué se dedica, tiene el apartado acerca de, tiene un área de servicios en donde también pone distintos tipos de servicio y precios, una sección de destacados, porque LinkedIn también nos permite a nosotros hacer publicaciones, como es una red, ¿sí? Laboral y social, nos permite hacer publicaciones también y compartir experiencias, reflexiones que puedan aportar a otros profesionales también. Después tiene como todo el apartado de experiencia y habilidades, como les contaba, y educación. Un poquito más de cerca, un perfil de ejemplo, ¿sí? De cómo hacerlo de manera estratégica y poder remarcar bien a qué nos dedicamos, qué vendemos. Incluso acá hace un pequeño resumen o muestra más bien los últimos empleos como para dar fe o algún tipo de referencia a nuestro trabajo, si queremos colocar nuestra empresa actual en donde trabajamos también. Y bueno, y cualquier otro tipo de dato de contacto o de zona. Bien, lo que les contaba recién. Un poquito más en detalle cómo se ve el apartado de experiencia, el apartado de educación y también la parte de licencia y certificados, donde ponemos los datos de los cursos. Te consulto, en el caso de que sea demasiado profesional, ¿no corre peligro de que te pasen de largo por
porque parezca un perfil súper pro. Sobrecalificado. Sí. Por eso vuelvo a insistir que tenemos que ser estratégicos. ¿Qué estamos buscando y qué estamos comunicando? Entonces, si de repente estoy vendiendo un perfil súper profesional, tengo que tener en cuenta postular a puestos, obviamente, que estén a la altura. Por eso también les decía que de nada sirve poner información que no es real. Si realmente estoy en esa posición, buenísimo. Probablemente me llamen para un puesto superior o que esté acorde. Ahora bien, si yo armo un perfil mega profesional, súper cargado y detallado y eso no es real, por más que me llamen en un puesto superior, no voy a pasar tampoco los filtros, ¿no? Entonces, siempre ser honestos, transparentes y comunicar desde lo más sincero que podamos lo que realmente hacemos. Acá lo que nos permite LinkedIn también es relacionar nuestra educación, por ejemplo, con las instituciones educativas que están cargadas, entonces por ahí no podemos falsificar tanto ese dato. De repente las experiencias, cuando tenemos que cargar y detallar un poquito de las actividades, también podemos linkearlo directamente con la empresa. Entonces eso da un poquito más de fe del perfil profesional y no simplemente por ahí crearlo de manera estratégica y vender algo que no somos, ¿sí? Entonces, fundamental ser honestos en esto. Bien. Bueno, LinkedIn, al igual que los portales de empleo que les contaba hoy, tienen distintas secciones y la más interesante acá es la sección de empleos, en donde nosotros podemos aplicar distintos filtros, ¿sí?, para obtener el empleo ideal. De repente queremos un trabajo remoto, un trabajo híbrido o un trabajo presencial. Podemos hacer un filtro. De repente queremos un trabajo en una determinada zona, jornada completa, media jornada, con un cierto rango de salario o una cierta posición o área en específica, por ejemplo, específicamente el área comercial. Bueno, aplico los filtros, activo las alertas para aplicar después a todas las búsquedas laborales que estén alineadas a eso que le pedí que me filtre, ¿no? Y obviamente que me puedo tomar el tiempo también de detectar esas vacantes alineadas y ajusto las habilidades de mi perfil alineadas a esas vacantes que yo pude ver y que son de mi interés como para pasar ese filtro. Bien, bueno, como estábamos en el apartado de buscar empleo, portales y cómo hacerlo, también es cierto que en distintas industrias o distintas zonas todavía ocupamos los métodos tradicionales, como por ejemplo enviar mi currículum al correo oficial de la empresa de recursos humanos o de repente a una consultora, ¿sí? No todas están en los portales de empleo. Entonces, ¿qué tener en cuenta a la hora de enviar mi currículum de manera digital a través del correo? Siempre bajarlo, guardarlo como PDF. Muchas veces recibimos currículum en formato Word o editables. Tengan en cuenta que cualquier persona que acceda puede editar sus datos y no solo eso, sino que también corremos el riesgo de que quizás la otra parte no pueda abrir justo el documento porque no tiene la misma versión o de repente cuando abre está todo desacomodado y yo me tomé un montón de tiempo en diseñarlo y en ponerlo estratégicamente y cuando está en formato editable corre mucho más riesgo de que el archivo esté dañado, ¿sí? Entonces, guardarlo siempre como PDF con nombre y apellido completo. Esto también es importante porque muchas veces enviamos el currículum como nos guardó el archivo, ¿no? Y dice documento 01235. Del otro lado, la persona que va a recibir ese correo y va a filtrar, se va a tener que tomar el trabajo de abrir el documento, descargarlo, editarlo y guardarlo con nombre y apellido. Y eso, obviamente, que a nosotros nos quita más oportunidades. ¿Sí? La idea es acá siempre acercarnos un poquito más a esa primera entrevista o ese primer contacto del reclutador. ¿Sí? Entonces, si ya guardamos con nombre y apellido, el reclutador lo filtra, lo guarda en su carpeta específica y tiene un acceso mucho más rápido a nuestro perfil y también estamos más identificados entre un montón de currículum con los que vamos a competir. Bien, en el asunto del correo, siempre colocar la vacante a la que estamos postulando y en caso de que enviemos el currículum pero no hay una vacante publicada, puedo colocar ahí el puesto que me interesa. También va a facilitar el filtro porque recursos humanos del otro lado cuando lea
ya va a saber a qué puestos estamos apuntando, orientando, y también nos va a guardar en sus distintas bases de datos para futuras búsquedas. Si eso hace mucho más fácil la tarea y es más probable que tengamos un llamado después para una vacante alineada a lo que nosotros estamos buscando. Puedes agregar una presentación personal en el detalle del correo, ¿sí? Siempre que sea real, breve y que aporte. Por ejemplo, si queremos decir, soy Carolina, recientemente egresada, busco mi primera experiencia laboral, me aboco a trabajos presenciales o busco un empleo en la zona D, ¿sí? Ahí yo estoy dando un montón de datos que del otro lado el reclutador dice, bueno, no tiene 10 años de experiencia, es junior, recién está comenzando, está dispuesta a cambiarse de residencia, vive en la zona. Entonces, ahí tengo un pantallazo muy breve. No les recomiendo armar la típica carta de presentación, copio y pego del chat, lo que suena lindo, y pongo ahí, y encima no me tomo el tiempo de revisar los datos de la empresa a la que estoy postulando y de repente le di reenviar. Recuerden que en el correo arriba dice reenviado varias veces, y reenvío a todas las empresas de la zona. La persona que lee del otro lado no se siente especial. No siente que te tomaste el tiempo de elegir a la empresa, de postular estratégicamente, ¿sí? Y bueno, por eso también digo que hay que ajustar el currículum para cada empresa a la que mandamos, ¿no? Doy algo de información o por qué me interesa trabajar en esta empresa puntualmente y qué creo que puedo aportar desde lo que sé o las habilidades que tengo para trabajar en esa empresa. ¿Bien? ¿Y la pretensión salarial se puede poner? No recomiendo colocar una pretensión salarial si no está como requisito dentro de la vacante a la hora de postular. Si envío por primera vez como para presentarme y que me tengan en cuenta, chequeo bien mi currículum, envío el currículum y ese será un tema de conversación en la entrevista. Bien, ya creamos nuestro currículum de manera estratégica, ya pasamos todos los filtros de los ATS, pasamos el filtro de recursos humanos, postulamos en todos lados y nos llaman a nuestra primer entrevista. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos? Bien, les voy a contar. ¿Qué tendríamos que hacer para prepararnos para la entrevista? No es solamente voy, me compro ropa nueva, me pongo mi mejor ropa, mi mejor taco, me pongo un trajecito, me peino y estoy lista. No. Primero debería informarme de la empresa. ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿A qué se dedica? ¿Por qué? Porque yo tengo que ser estratégica para entender qué le voy a ofrecer yo. Y si no sé lo que hacen, si no sé a qué se dedican y qué puestos de trabajo ofrecen, ¿qué voy a poder aportar? Si estoy yendo por una vacante en específico, también es recomendable pensar antes en la vacante y en lo que la empresa está necesitando con ese puesto para poder planear o preparar mis respuestas, ¿sí?, a la hora de preguntarme acerca de mis habilidades y capacidades y poder siempre alinearlas a esa vacante o a esa necesidad que intenta cubrir la empresa, ¿no? En cuanto a la vestimenta, para mí es fundamental vestirse acorde al puesto al que estoy postulando. No es necesario ir de traje y de taco. De repente puede que yo postule para una industria alimenticia, para una fábrica, y sé que tengo que entrar a un proceso productivo. Y quizás ni siquiera está permitido ingresar con taco, con ropa descubierta, con ropa de mangas cortas o distintas prendas, o incluso a veces el cabello suelto en el caso de las chicas, ¿no? Entonces, también es importante ir acorde al puesto al que estoy postulando. Si voy a una fábrica o una industria en donde ya he visto que es súper grande en cuanto al espacio físico, probablemente voy a caminar un montón. Entonces también tengo que ir con un zapato cómodo, porque recuerden que es nuestra primera imagen, la primera presentación que vamos a tener de nuestro perfil, nuestra primera oportunidad. Entonces tenemos que estar cómodos. No podemos distraernos del objetivo de la entrevista porque el zapato me aprieta, porque estoy incómoda, porque vine muy formal y de repente me fui a una industria rural o productiva en donde la ropa es un uniforme, por ejemplo.
Como les decía, prepararse para las posibles preguntas que puedan surgir en esa entrevista a partir del puesto al cual postulé. Y es interesante pensar antes de ir en mis habilidades, debilidades y fortalezas. Esta es una clásica pregunta que siempre dicen, ¿qué digo en habilidades y qué digo en fortalezas o debilidades? Y la verdad es que tenemos que ser honestos y poder, obviamente, identificar en qué somos buenos para que podamos demostrarle a la empresa que podemos aportar valor. Y esa es nuestra fortaleza. Entonces sí es importante pensar eso para después usarlo de manera estratégica durante la entrevista. Posibles preguntas de recursos humanos o del reclutador a la hora de la entrevista. Hoy en día, las nuevas tendencias buscan cada vez más que sea una conversación, donde del otro lado hay un profesional que también está haciendo su trabajo e intenta conocer a la persona que probablemente después también va a ser su compañero de trabajo. Ya no está tan estructurado como antes de que una persona por un cierto puesto jerárquico entrevista y hace un montón de preguntas. Yo, como postulante o como candidato, también tengo derecho a preguntas y tengo que tomarme el tiempo de pensar qué preguntas voy a hacer. Si yo pregunto por el puesto de trabajo, que me cuente un poco más de las habilidades, de qué se necesita, qué están buscando, cuáles son los objetivos a corto plazo para ese puesto, se va a interpretar como que tengo interés, que soy una persona que realmente está interesada en el puesto y por eso indaga un poquito más. ¿Sí? Si yo como... Pero está por la vacación en entrada, ¿no? No es recomendable. Primero tratemos de pasar el filtro y de que realmente nuestro perfil interese para preguntar cosas tan minuciosas, porque por lo general también en el proceso de reclutamiento y selección de las áreas de las empresas tienen varias etapas. Entonces probablemente en una primera entrevista vamos a tratar de identificar si el candidato cumple con las habilidades y requisitos del puesto. Y una vez que hagamos ese match, recién estaríamos hablando más de condiciones laborales y donde puedo preguntar por la modalidad de contratación, por qué beneficio ofrece la empresa, por sueldos y demás. Ahora también les voy a contar un poquito cómo responder ante la pregunta sueldos, ¿sí? Que también es muy común que digan, bueno, ¿qué respondo cuando me preguntan cuánto querés ganar? ¿Qué pretensión salarial tenés? ¿Sí? Pregunta difícil. Pero bueno, si nosotros nos preparamos y pensamos esto antes, podemos ir pasando el filtro y ser llamados o incluso, obviamente, obtener el empleo, ¿no? Bueno, probablemente recursos humanos va a intentar conversar y te va a decir, contame sobre vos, ¿sí? Contame sobre tus tareas, tus responsabilidades, tu hobby, tu familia. Muchas veces se toma como una ofensa cuando recursos humanos pregunta por tu familia. Contame tu familia. Y la verdad que lo que se busca es conocer a la persona en profundidad, entender sus necesidades, entender sus prioridades, ¿sí? ¿Dónde está el foco? De repente puede tener un familiar enfermo, entonces requiere mucha más atención. De repente puede tener un niño pequeño, o de repente es una persona que está sola y tiene mucha más disponibilidad para viajar. Entonces, para ese lado van ese tipo de preguntas y para nada juzgando si tiene hijo o no tiene hijo y eso lo limita para el puesto. Un buen profesional de recursos humanos no hace esas preguntas con esas intenciones, ¿no? Obviamente que tenemos que saber a qué cultura laboral nos estamos adentrando como para interpretar hacia dónde van esas preguntas, ¿no? Bueno, como les contaba hoy, cuáles son las fortalezas y las debilidades y importantísimo el por qué querés trabajar con nosotros. Volvemos al punto anterior en donde les decía que hay que investigar sobre la empresa a la que vamos a postular, ¿sí? Porque vamos a pasar a ser parte del equipo. ¿Y cómo yo voy a decir que quiero ser parte de un equipo si no sé lo que hacen? Si no sé qué identifica ese equipo. ¿Cuál es la cultura de trabajo de esta empresa? ¿Cuáles son los valores de la empresa? ¿Coinciden conmigo? ¿Están alineados? ¿Puedo adaptarme y alinearme a los valores de la empresa? Entonces es fundamental que yo tenga esa información de qué es lo que me interesa de esa organización y por eso elijo postularme para trabajar con ustedes. ¿Bien? Bueno, antes de pasar al último,
Voy a responder sobre cómo responder puntualmente a la pregunta del salario en la entrevista. Esto es una opinión personal en base a mi experiencia. Si Recursos Humanos pregunta a un perfil junior cuánto querés ganar, no necesariamente hay que responder esa pregunta de forma directa, ¿sí? Porque lo que se busca es identificar si la persona que está del otro lado sabe qué valor tiene en el mercado, ¿sí? En caso de que sea profesional, y si no, entender si está al tanto de la normativa, si está informado de su puesto. Si yo no tengo esa información y no la tengo clara, no doy un número por dar. También una opción es dar un rango. Pero yo recomiendo que no respondan directamente a esa pregunta. Más bien puedo preguntar un poquito más como candidato. Digo, yo busco experiencia, puntualmente no estoy enfocado en el salario, pero sí me gustaría saber qué presupuesto manejan para la posición, o de repente me gustaría saber bajo qué convenio encuadra la empresa, o entiendo que la empresa encuadra en el convenio de comercio y que abocan sus salarios a esta escala. Entonces, en ese caso, lo único que estoy diciendo es que el salario por ley, que ya está definido de antemano en la empresa, para mí está bien. Sí, de repente no chequeé la escala antes de ir, pero sé que si pagan el salario de ley es lo que me corresponde. Porque no estoy en derecho de pedir una remuneración porque soy un perfil junior o de repente me interesa ganar experiencia. Ahora bien, si estamos hablando de una posición de mayor jerarquía, en donde estamos buscando un profesional experimentado con años en el mercado y Recursos Humanos hace esta pregunta, lo que busca saber es si está a la altura o si está dentro del presupuesto que maneja para poder contratar a esta persona. Entonces, ahí sí, como profesionales, sabemos cuánto valemos o cuánto vale nuestro trabajo para cierta posición. Y estamos preparados para responder y, en todo caso, abrir, ¿sí?, a negociación, ¿sí?, y escuchar distintas ofertas, o de repente negociar entre paquetes de beneficios y demás. Entonces, en ese caso sí puedo dar un dato más certero que cuando soy un inexperto todavía en el área profesional, ¿sí? Sí. Bueno, llegamos a la última etapa. Vamos a repasar nuevamente. Hicimos nuestro currículum de manera estratégica, postulamos en los portales de empleo, pasamos el filtro, obtuvimos la primera entrevista y ahora estamos listos para avanzar con el proceso de reclutamiento y selección de la empresa o del área o de la consultora que hace la búsqueda y listos para ingresar a trabajar. Por ahí esto puede variar, depende la empresa, ¿sí?, la formalidad y por ahí la burocracia, ¿no es cierto?, que tenga cada una entre sus procesos, pero por lo general suele haber o arrancar en realidad la búsqueda a través del reclutamiento y selección, ¿sí?, es donde se empiezan a buscar los perfiles alineados a una vacante. La empresa de repente dice, me falta un vendedor. Cuando dice me falta el vendedor y dice voy a buscar un vendedor, empieza a reclutar. Busca perfiles que estén alineados a lo que necesita. ¿Bien? Si pasamos la etapa de reclutamiento, ¿sí?, llegó nuestro currículum acá, vieron que estábamos alineados a lo que estaban buscando, probablemente pasemos a la etapa de entrevistas, donde Recursos Humanos o una consultora va a entrevistar a todos los perfiles alineados que tengan en la base. Y probablemente pase por las siguientes etapas formales que pueden ser un psicotécnico, que es una instancia de un examen o una entrevista que se hace con una profesional de psicología, experta y especializada en estos tipos de informes, en donde a través de una entrevista y distintos test va a evaluar distintos aspectos de la personalidad y habilidades, ¿sí?, como para identificarlos y ponerlos en un informe. Esta instancia no es eliminatoria, sino más bien es un diagnóstico, es un informe que va a recibir la empresa entendiendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y limitaciones del perfil, como para después poder incorporarlo en su estructura, en su dinámica de trabajo y acomodarlo de manera estratégica también, ¿no? De repente le cuesta un poquito más trabajar en equipo, pero es
muy bueno trabajando de manera solo o de manera independiente. Entonces, yo no lo voy a someter a un trabajo en equipo o darle muchas tareas de trabajo en equipo. De repente voy a evaluar cómo lo ubico en mi posición con proyectos específicos, personalizados, en donde se puede desarrollar de manera más autónoma. ¿Sí? Entonces, ahí también está en el rol del profesional de usar esta información de manera estratégica para potenciar este perfil. Por eso decimos que es un diagnóstico. No siempre el psicotécnico, más bien nunca el psicotécnico es una instancia eliminatoria, sino que trata de remarcar los puntos fuertes, debilidades y aspectos de la personalidad como para poder trabajar de manera estratégica con este perfil y potenciarlo en su puesto de trabajo, ¿no? Y luego el apto físico. Algunas empresas tienen este proceso invertido. Primero hacen un apto físico y después un psicotécnico. En mi experiencia es recomendable hacer primero un psicotécnico, asegurarme bien de que el perfil es el más alineado. De repente puedo llegar a tener más de un candidato en esta instancia y el psicotécnico me da mucha más claridad de qué tipo de habilidades tiene o puede llegar a tener un candidato en relación al otro y elegir de una manera un poquito más estratégica cierto perfil para cierta vacante. Entonces, a partir de ahí pasar al apto físico, que es una instancia de preocupacionales médicos que se hacen por ley, ¿sí? En donde, al igual que el psicotécnico, lo que se busca es tener un diagnóstico médico del estado de salud de esa persona al momento de ingresar al trabajo. No siempre es eliminatorio, pero en este punto sí puede llegar a ser eliminatorio para ciertos puestos. Por ejemplo, si el puesto al que voy a ingresar requiere un esfuerzo físico y de repente yo tengo una limitación física que no me va a permitir realizar la actividad, probablemente no ingrese a ese puesto de trabajo porque físicamente estoy limitado. Entonces, no quiere decir que no soy una persona apta, pero no estaré apta para ese puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, en ese caso sí podría llegar a ser eliminatoria. Y doy un ejemplo un poco más simple para que se entienda. De repente estoy en una industria donde se trabajan con distintos productos químicos, ¿sí? O productos en general. Y a partir de un examen médico completo se detecta que tengo cierta alergia, ¿sí? Y esa alergia podría limitarme la respiración, provocarme una arritmia o algún problema cardíaco. Y yo no sé, hasta que me hice el estudio y previo a ingresar, ya estamos sabiendo que eso puede producir un daño a la salud de esa persona en esa exposición o en ese puesto de trabajo. Entonces, claramente no va a ingresar a trabajar, por lo menos no en ese puesto o en esas condiciones, ¿sí? Por eso digo que es un diagnóstico, es un informe que permite tomar decisiones más certeras y obviamente siempre cuidando la salud de las personas y tratando de reducir los riesgos. Si pasamos todas estas etapas, llegamos a la última, que es la de la incorporación. Ya estoy listo para ingresar a trabajar. Y ahí sí podemos hablar un poquito más de formalidades, como hoy consultaban, con respecto a la contratación, si es un periodo de prueba, si es un contrato a plazo fijo, si el salario es mensual, si es quincenal, si hay algún tipo de beneficio extra, cómo es la hora social, cuántas vacaciones me dan, cuáles son por ahí los beneficios que la empresa tiene para los empleados, ¿bien? Y cualquier otro tipo de dudas que tenga o que necesite que me evacúen, ¿no? Casi todas las empresas tienen un proceso de inducción en donde preparan al candidato antes de ingresar a su puesto de trabajo con la normativa de la empresa, con el reglamento, qué puedo hacer y qué no, con las normativas de seguridad e higiene, como para ya ingresar a la persona de forma instruida a su puesto de trabajo y no cometer alguna negligencia o algún error en ese proceso. Bien, acá finalizamos con el proceso de reclutamiento, selección e incorporación de un candidato a un puesto de trabajo. Para no hacer más extenso la grabación, porque esto también se va a transmitir a través de YouTube, los invito a los que tengan dudas y que también nos estuvieron viendo a seguirnos y a dejarnos sus consultas en el chat, que yo personalmente me voy a ocupar de responder y guiarlos también con cualquier inquietud que tengan acerca de los temas que vimos.